Gracias, amados hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3. Hermano, cuando usted lee la primera y la segunda de Pedro, es un mensaje apologético, en cierta manera también profético, y, y es un mensaje que también que previene sobre situaciones que van a entrar dentro de la iglesia. Y aquí tenemos el final de la declaración del hermano Pedro, uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, donde nos enseña algo relevante. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 18. Con este pensamiento termina el apóstol Pedro. Dice así, permítame leer, usted siga con su vista. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas, y lo reconocemos, y ellos también, difíciles de entender. Y mire esta frase ahora, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Versículo 16, las cuales, es decir, estas enseñanzas, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, cuidaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Estos dos versículos específicos me hablan de hombres que se levantaron dentro de la congregación, según sus propias interpretaciones privadas, ajenas a la Biblia, extrabíblicas. Y el Señor nos exhorta, cuídate, guárdate de no caer en el error de los inicuos, falsos profetas que han levantado falsas iglesias. Pregunto, en esta iglesia que usted está participando, ¿está usted seguro que es una religión correcta o somos una secta? Quiero hablar en esta mañana y en esta tarde dos temas que lleva por título sectas a tu alrededor. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Bendice, Señor, la exposición de tu palabra, que alumbra nuestro entendimiento. Te damos gracias por ello, por la dirección que nos das. Quita al hombre y ponte tú, Padre, para poder entender sabiduría. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. 20 años atrás, 15, 20 años atrás, una joven mujer, 25, 30 años, llegó a la iglesia endemoniada completamente, satanizada completamente. Y cuando pusimos las manos sobre ella para orar, el demonio se regó, se tiró al piso, hizo desastre, golpeó la pared con su cabeza y quebró la pared. Y tuvimos que hacer 2 sesiones de exorcismo. ¿Cuántos recuerdan ese evento? Algunos quedaron paniqueados, asustados completamente.
y empezamos a trabajar con la joven. La mamá vino un día a la iglesia, escandalosamente, aceleradamente, ansiosamente. Llegó a la iglesia para investigar en qué secta estaba metida su hija. Ella no estuvo presente en el servicio, pero yo le dije, mire, espéreme predicar y después podemos conversar. Entre a la oficina. Yo sabía que iba a escuchar todo lo que se predica. Se quedó en la oficina asustada, ofuscada, que éramos una secta, que yo era un falso profeta y que qué le estábamos haciendo a su pobre hija. Más de lo que le había hecho ella, no lo íbamos a hacer nosotros. Cuando terminó el tema y fui a conversar con ella, algo o alguien, ya usted sabe quién, la calmó y dijo, pastor, ya sé que esto no es una secta. ¿Está usted seguro que esta no es una secta? Se lo pregunto a usted ahora. Pregunto, ¿ha participado o está usted participando en alguna secta? Vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Es este grupo, esta congregación una secta? ¿Cómo saber si sí o si no? Muchos tienen miedo a ir a una iglesia porque tienen miedo que sea una secta. Y yo entiendo perfectamente. Hoy quisiera dar por lo menos 2 temas, hoy en la mañana y en la tarde, acerca de sectas. Basados desde 3 puntos de vista distintos, pero unidos uno de otros entre sí. 3 puntos de vista. Primero, hermano Natanael, yo tengo miedo que me demande, entonces tenemos que mantener los 3 puntos. Primero, secta desde el punto de vista etimológico, filológico de la palabra secta. Segundo, secta desde el punto de vista doctrinal. Tercero, secta desde el punto de vista de la vida práctica. En esta mañana quiero hacer referencia al primer punto. Queremos enseñar qué es lo que es secta, desde el cómo reconocer una secta, desde el punto de vista etimológico, filológico. Antes de entrar en detalle, algunas características para que esta iglesia, si es que no es una secta, nos convirtamos en una secta. Algunas características. Rechazar la inspiración de las Escrituras y su autoridad sobre el hombre. Por lo tanto, aceptar la autoridad y palabra de nuevos profetas. Rechazar la divinidad y el señorío de Cristo sobre nosotros. Rechazar el castigo eterno por uno temporal o uno que no existe, es decir, no hay infierno. Rechazar la salvación, la cual es únicamente a través de Jesucristo. Si esta iglesia rechaza todo esto y acepta nuevos profetas, esta iglesia es una secta o se va a convertir en una secta. Por lo tanto, diciéndolo al revés, para ser verdaderos creyentes, verdaderos cristianos de acuerdo a la Biblia, usted y yo necesitamos creer de manera determinante, concluyente, específica, categórica y definitivamente estas verdades. Primero, la Biblia es la revelación y autoridad de Dios para el hombre. No hay más libros, no hay más revelaciones. Cristo es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Dios encarnado, y el Verbo se hizo carne. Juan 1:14. Tercero, el lago de fuego es el castigo eterno para el hombre que ha decidido creer, para el hombre que ha decidido vivir sin Cristo, por lo tanto sin fe, por lo tanto sin Dios, por lo tanto sin esperanza. Por lo tanto, Cristo es el único que salva. Esto es generalizando. De esta manera, somos verdaderos cristianos. Usted no es cristiano porque viene a esta iglesia.
Usted no es cristiano porque participa en la iglesia cristiana bautista de Nueva York, en Yonkers. No, señores. Usted es cristiano porque ha creído en Cristo. Usted es cristiano porque solamente cree en la Biblia. Usted es cristiano porque cree en la divinidad de Cristo, que implican otras doctrinas como consecuencia. Usted es cristiano porque usted sabe que lo único que salva es Cristo. Nada ni nadie más. Por lo tanto, si usted no acepta estas verdades y no las cree, usted necesita creerlas para ser salvo. Para ser salva. Primero, vamos entonces al detalle. Secta desde el punto de vista etimológico, filológico. Eso quiere decir que la palabra secta tiene una razón, un propósito y enseña algo. Toda palabra tiene un significado y tiene un mensaje que entregarnos. Gobierno, iglesia, cualquier palabra que se use regularmente está sacada, nace bajo ciertas características y con ciertas condiciones, y esa palabra va corriendo a través de generaciones y generaciones y puede ir sufriendo ciertos cambios, pero debemos de ir a la raíz. Sectas desde el punto de vista etimológico, filológico. Esto quiere decir, ¿qué significa la palabra secta? Encontré un escrito que dice, la palabra secta viene del latín sect, sin la A, y del participio secutus, eso es latín, del verbo sequi, que significa seguir. La idea de la palabra secta sería la de un grupo de personas que siguen a un cabecilla. ¿A cuántos le han dicho huayquistas aquí o gabrielistas? Los enemigos de esta iglesia que se fueron por su pecado, que se fueron por su rebeldía, que se fueron por sus indecencias morales a veces o doctrinales. Huayco es su peor enemigo. Y Huayco es el cabecilla de esta secta. Y aquí hay varios que se han encontrado con ellos en la calle. Tú sigues a Huayco. Tú eres gabrielista. Tú eres huayquista. Me parece que el apóstol Pablo dice por allí, me parece que el apóstol Pablo dice por allí, seguidme a mí como yo sigo a Cristo. Aquí hubo una familia que salió enojados porque no aceptamos el pecado de uno, el pecado grande, horrible de uno de sus miembros. Y se fueron. Y me llamó el hombre, el mero, el grande, el fuerte, el ronco, con voz ronca. Me dijo, usted sabe, pastor, que hay que seguir a los hijos. Haga lo que usted quiera. Pero no aceptamos pecado aquí. Ellos terminaron diciendo que nosotros éramos una secta. ¿Escuchó bien? No pasó un año. Y los dos que eran creyentes, porque ellos sí que eran creyentes, la pareja les vino un cáncer en el páncreas y el Señor se lo llevó. No hay casualidades. Sí, eran creyentes. El hijo, no lo creo definitivamente. Pero ellos sí. Y por llamar secta a una iglesia cristiana y empezar a hablar tonterías y ridiculeces, el Señor se lo llevó. La palabra secta viene de seguir las ideas de un cabecilla y en la práctica una corriente religiosa o ideología diferente a la tradicional y que escriben sus propios libros sagrados sobre este libro. También dice el escrito,
doctrina religiosa que se aparta de la comunión principal, del tronco principal, para seguir sus propias ideas, sus propios líderes, las cuales cambiaron de su grupo antiguo, del cual se separaron, y añadieron inclusive nuevas revelaciones y nuevos libros. Según el diccionario bíblico ilustrado Holman, secta significa grupo que establece su propia identidad y enseñanza por encima del grupo mayor al que pertenece o al que pertenecía. Pastor, entonces, eso quiere decir que si un grupo de aquí, la familia de los Pérez Cotapo, con la familia de los Eguiguren, y entre ellos son 7 familias, esas 7 familias se reúnen y salen de aquí enojados porque Huayco grita mucho, o porque Pastor Jerry enseña mucho el libro de Romanos, y salen enojados, ¿significa automáticamente que eso es una secta? No, esa es una de las señales. No hay ningún problema que salga gente de aquí. Yo no me voy a molestar, ni me voy a ofender. Gloria a Dios. A veces el avivamiento en una iglesia comienza cuando salen 2 o 3. Así que no tengo problema que se vayan algunos. Y no tengo problema que formen una iglesia. Eso no significa que sean sectas, porque mantienen la misma doctrina, mantienen la misma Biblia, mantienen la misma creencia. El problema es cuando un grupo sale de una iglesia constituida, formada, oficial, salen detrás de un líder que saca sus propias enseñanzas, sus propias profecías, sus propias doctrinas. Entonces ya saliendo puede convertirse en secta cuando van cambiando otras cosas. Me explico lo que estamos tratando de ilustrar. Así que tenga cuidado. Aquí salió un grupo. Cuando llegamos a esta propiedad, salieron un grupo grande, como 20 personas, enojados, no querían esta propiedad. Decían que los falsos profetas, Pastor Jerry y Pastor Huayco, decían que nosotros habíamos obligado a la iglesia a comprar esto y que nosotros éramos caudillos, éramos dictadores. Y mire, dijeron de todo. Esa gente estaba todo en pecado. Luego hubo un cabecilla ahí que quiso formar un grupo y comenzaron una iglesia trayendo pastores de la República Dominicana. Y a mí me preguntaron que qué creía yo. Formen todas las iglesias que quieran. O sea, a mí no me importa. Hay gente suficiente. No duraron 4 o 5 meses y fracasaron. Pero si ese grupo hubieran seguido con otras doctrinas, sí, entonces una secta. Aunque siguieron a un caudillo que su propio pecado hizo ahuyentar a todos los demás. Con respecto a todo esto que acabo de enseñar, rápidamente, ahora, Hechos capítulo 24. Para ilustrarlo con la Biblia, Hechos capítulo 24, versículos 2 al 5. Bueno, versículo 1. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador con Pablo. Creo que el gobernador era Félix. Y cuando éste fue llamado, es decir, el gobernador, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo, Pablo, perdón. Y cuando éste, es decir, Pablo, fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle delante del gobernador y de otras autoridades, diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, hablando del apóstol Pablo y de lo que predicaba, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Mira para acá. La Biblia habla que el cristianismo en aquel tiempo era considerado ¿qué? Una secta. ¿Por qué? Porque primero
Ellos con eso están reconociendo que salieron del judaísmo. Eran todos judíos. La primera iglesia cristiana de Jerusalén, eran todos judíos, seguidores de la religión judía, hebrea. Y luego entonces apareció Cristo. Pero este personaje tértulo, ignorante, acusa a Pablo como cabecilla. No, el cabecilla de Cristo. Entonces le llaman secta porque salieron de los judíos. Y luego entonces vino el Nuevo Testamento, con mayor razón. Pero esto no significa que seamos una secta, porque la iglesia cristiana fue considerada secta en aquellos tiempos, pero se oficializó como la religión de Dios, como la verdad de Dios. Porque no seguimos a un hombre, no seguimos al Papa, no seguimos a María, seguimos a Jesucristo, el Hijo de Dios. No seguimos una religión, seguimos a Cristo. Amén. Entonces, partiendo sobre esta base, nosotros entendemos que aunque en sus inicios, de parte de los judíos, el cristianismo fue llamado secta, pero el cristianismo no es una secta, es la religión oficial del pueblo de Dios, junto con el pueblo hebreo, que están en desobediencia y Dios tiene un trato con ellos nada más. Un trato especial porque el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Nosotros creemos que por la fe en Jesucristo, dice el Nuevo Testamento, que somos hijos de Abraham por la fe en Jesucristo. Ahora bien, con este primer punto en cuanto al significado etimológicamente hablando de la palabra secta, vamos a tocar no tres, I'm so sorry, buddy, no tres, algunos puntos que a ver, no, son tres, hermanos, son tres. No va a haber demanda. No va a haber demanda. Lo que pasa es que aquí tenemos que ser ortodoxos en todo. ¿Okay? Entonces, vamos a ver tres puntos acerca de este significado de secta. Primero, los fundadores, por lo general, provienen de grupos cristianos reales, genuinos, de sana fe y de sana ortodoxia. Primer punto, las sectas fueron comenzadas por líderes y por caudillos que antes de comenzar la secta, su grupo, vienen de iglesias como la nuestra. Se lo voy a demostrar ahora. ¿Ok? William Miller, según los escritos que he encontrado, William Miller fue un predicador laico bautista, pero tenía muchas cosas extrañas. Pastor Jerry, descubrí que llegó a ser masón y de alto número, de alto grado. ¿Okay? Y también un deísta y un neoísta, pues bueno, varias filosofías. Era un predicador bautista laico. Vivió entre el año 1782 y 1850. Fue militar, campesino y jefe cívico local en una ciudad en el este de Nueva York, Northampton, ¿okay? En el este de Nueva York. Era un asiduo y un fanático estudiante de la historia y de la profecía bíblica. Y a partir de sus estudios comenzó a predicar en el año 1834 el inminente segundo advenimiento de Cristo. Es decir, él en su afán por las profecías comenzó a colocarle fechas a la venida inminente de Cristo. Y puso fechas. Y el tipo tenía carisma. Y el tipo tenía labia. Y el tipo tenía verborrea. Y empezó a juntar gente
por medio de las profecías, y el hombre andaba predicando por todas partes, y el hombre entonces puso fechas a la venida de Cristo. Fue y es considerado como el fundador del movimiento millerita, de él, William Miller, y también del movimiento adventista entre los años 1830 y 1840 en Norteamérica. Y también, después también, detrás de los adventistas vienen los testigos contra Jehová o los testigos de Satanás. Se dice, y la historia enseña, que por causa del movimiento de William Miller, Guillermo Miller, nacieron dos grupos, los adventistas y los testigos contra Jehová. Después del año 1830, 40 y 50. ¿Ok? Ahora, sigamos aquí. Entre sus descendientes espirituales y directos existen varias denominaciones que existen hoy. La Iglesia Adventista, la Iglesia de Dios del Séptimo Día y movimientos posteriores que se fundaron con la inspiración directa del énfasis de Miller en la profecía, incluyendo los estudiantes de la Biblia, que se llamaban antiguamente así, los testigos de Jehová. Por ejemplo, los testigos contra Jehová, iniciados por Charles Taze Russell, que nació en las cercanías de la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, en el año 1852. Él y su padre eran prósperos dueños de algunas tiendas de ropa, y aunque fueron criados en una iglesia presbiteriana, Charles Taze Russell se hizo miembro de una iglesia congregacional. Y Charles Taze Russell no quería saber del infierno y no quería saber de muchas doctrinas que le habían enseñado en los presbiterianos y en los congregacionales. Y de repente se topó con el grupo de Miller, con los adventistas, y escuchó que el infierno no existía. Y le apasionó el énfasis profético de los milleristas con los adventistas, con Ellen G. White. Y entonces Charles Taze Russell se quedó con ellos un buen tiempo aprendiendo hasta que sacó sus propios escritos y se separó y fundó su propio grupo. Charles Taze Russell. Los russellistas, entre paréntesis, este grupo ha cambiado no sé cuántos nombres a través de la historia. Cada vez que fallaban en una profecía, cambiaban el nombre para hacer un reinicio. ¿Ok? Y cambiaron no sé cuántas veces de nombre. La iglesia adventista, por medio de Helen Gold Harmon y su hermana gemela Elizabeth, que nacieron el 26 de noviembre del año 1827. Ay, hermano, hay que tener cuidado con los gemelos, con las gemelas. Con los mellizos. Yo soy mellizo por si acaso. La hermana Brisca también es mellizo. ¿Quién más? ¿Quién más mellizo? Yo sé que había otra persona que está viniendo a la iglesia que también son gemelos, mellizos por ahí. Bueno, Ellen G. White, la profetisa y fundadora del movimiento adventista, que nació ella el año 1827, cerca de Gorham, Maine, una aldea a 19 kilómetros de la ciudad de Portland, en el estado de Maine. Los padres de estas muchachas, Robert y Eunice Harmon, tenían una familia de 8 hijos. Los padres de Ellen pertenecían a la iglesia metodista. Helen fue criada en una iglesia metodista. Charles Taze Russell en una iglesia presbiteriana. La líder de los adventistas en una iglesia metodista, iglesias de sana doctrina, que tenemos sus diferencias, pero son cristianos. Joseph Smith, con el mormonismo, que nació y vivió durante el periodo de gran efervescencia religiosa,
conocido como el Segundo Gran Despertar. De joven participaba en reuniones de la Iglesia Metodista. Esta efervescencia religiosa él comenzaría a experimentar fuertemente, que se comenzaría a experimentar fuertemente en el oeste de Nueva York, sobre todo a partir del año 1824. Su familia, como la de muchos otros estadounidenses de ese tiempo, era religiosa y supersticiosa, propenso a creer en teofanías, en visiones extrañas que Dios se revelaba por medio de visiones de diferentes maneras. Su abuelo paterno de Joseph Smith, fundador del mormonismo, su abuelo paterno, Asael Smith, fue universalista y luego se convirtió y se congregó en el metodismo, en la iglesia metodista, mientras que su abuelo materno, Salomon Mack, publicó un libro en 1810 y 1811, donde escribía una serie de supuestas visiones celestiales. Tardíamente se convirtió al cristianismo. Su madre Lucy era presbiteriana, por lo tanto crió a sus hijos con una educación cristiana. Posteriormente ella también escribió un libro dedicado a su hijo Joseph, donde dijo haber tenido visiones junto a su esposo. En cuanto a Joseph Smith, desde pequeño estuvo relacionado con el metodismo y por medio de su mamá con la iglesia presbiteriana, pero luego al crecer, Joseph Smith se alejaría del metodismo para fundar su propia, entre comillas, denominación cristiana y acusaría a las demás denominaciones de falsas. El fundador del adventismo, del mormonismo, de los testigos de Jehová, todos vienen de iglesias de sana ortodoxia. Y el significado de la palabra secta es que estaban en un grupo fuerte, de sana doctrina, y se apartan del tronco principal para formar ramas, y añaden sus propias escrituras, y añaden sus propias doctrinas, y forman sectas. Por eso que los adventistas, por eso que los testigos de Jehová, por eso que los mormones, por eso que la ciencia cristiana con Mary Eddy Baker, Mary Baker Eddy, al revés, siempre lo digo al revés, Mary Baker Eddy, ¿ok? Fundó la ciencia cristiana, que no es ni ciencia, ni tampoco cristiana. Y podemos seguir mencionando iglesia tras iglesia, secta tras secta. Coloqué las principales. Entonces, primero, de acuerdo a la etimología, las sectas nacen con un caudillo, con un líder. Las iglesias cristianas también nacen con un cristiano y con un líder, por si acaso, y con un caudillo. Pero manteniendo la sana doctrina, manteniendo la ortodoxia. ¿Me explico? ¿Cuántos vienen de otras iglesias aquí? ¿Cuántos vienen de otras iglesias? ¿Hay diferencia entre su iglesia y esta? Habrán algunas cositas por allí, algunos detalles, pero mantenemos las doctrinas principales. Entonces, estos líderes se convierten en caudillos, formando sus propias ideas. Segundo, sus fundadores, con algunos seguidores, terminan escribiendo sus propios libros sagrados. Escúcheme, por favor, lo que dijo Charles Taze Russell, el fundador de los Testigos de Jehová. En el año 1879, este hombre, ya habiéndose separado de todas las... quiero decir algo. Lo curioso y lo interesante que toda esta secta y todos estos líderes, Ellen White, Joseph Smith, Mary Baker Eddy, gracias, Charles Taze Russell, todos fundan una iglesia y dicen, todas las iglesias son falsas.
La única verdadera es esta. Tenga cuidado con iglesias cristianas donde sus líderes dicen que los únicos que saben y los únicos que están correctos son ellos, porque ese es un pensamiento sectarista. Yo no soy sectario. Hay muchas iglesias cristianas alrededor y en el mundo que tendremos ciertas diferencias, pero somos hermanos en la fe. Y por las diferencias no me permite a mí rechazarlo, descalificarlo, ni menos hacerme creer que somos los únicos buenos. No, Señor. Tenga cuidado con aquellos. Los calvinistas tienen un pensamiento sectarista. No estoy diciendo que son sectarios, no estoy diciendo que es una secta, pero los calvinistas enseñan que ellos han recibido una iluminación especial para creer eso de que Dios elige a unos para el infierno y otros para el cielo y entender esto de la regeneración, que lo entienden al revés de la Biblia, y para entender toda esta doctrina soteriológica en relación a la salvación. Ellos tienen un pensamiento sectario, porque todos los demás no somos salvos según ellos, refiriéndose a los arminianos. Hay algunos arminianos sí que no son salvos, pero los arminianos clásicos, claro que son salvos. Y rechazan la salvación de varios grupos. ¿Ok? Yo lo he escuchado en predicaciones que ellos han dado. Yo tengo la predicación, el nombre guardado, quién es el predicador, y no voy a decir que Michel, que es Michelin, ¿cómo se llama este? Sugel Michelin, que es uno de ellos, donde dice una cosa descabellada de nosotros, que no es bíblico, ¿ok? Atacando nuestras iglesias en cuanto a la salvación, terminando diciendo que la salvación nuestra es por obras. Y si es por obra, ninguno de nosotros es salvo. Cuando no somos salvos por obra, somos salvos por gracia. Y yo tengo 40 años creyendo lo mismo y nunca en nuestras iglesias yo he escuchado eso que dijo Sugel Michelin en una predicación. Y yo tengo el minuto y el segundo exacto donde lo dice. Lo tengo guardado en los escritos donde dice que somos salvos por obra. Y él dice, pero quiero que me entiendan que no estoy diciendo nada en contra de los arminianos, porque yo tengo muy buenos amigos. Pero ha dicho de que somos salvos por obra. Y si somos salvos por obra, ninguno es salvo. Porque la salvación no es por obra. Ese es un pensamiento sectario de muchos calvinistas. Como el pensamiento sectario de muchos fundamentalistas, pastores fundamentalistas, que se creen los únicos que lo hacen bien, los únicos que están haciendo lo correcto, son los únicos que ganan alma, son los únicos que bautizan todos los domingos. Yo pregunto, ¿en qué parte de la Biblia dice que tú estás obligado a bautizar todos los domingos? Da gracias a Dios que sales a predicar toda la semana. Da gracias a Dios que bautiza todos los domingos, pero no te hace mejor que nosotros que no hacemos esa práctica continuamente. Hay que tener cuidado con el pensamiento sectario dentro de las iglesias cristianas. Y ten mucho cuidado, porque existe. Entonces, primero, habiendo ampliado este punto, que creo que era necesario, Pastor Jerry, era necesario para que entendamos esto. Entre paréntesis, nunca he escuchado una iglesia de línea arminiana como las nuestras y como otras. Nunca he escuchado que rechazan a los calvinistas ni a los reformados. Nunca. Y nunca he escuchado que son descalificados. Y yo no soy nadie para rechazarlo y descalificarlo. Son hermanos en la fe. Pero denuncio y aclaro que el pensamiento de ellos en esa doctrina es sectarista. El hermano Dave Hunt murió hace 3, 4 años atrás. Escribió un libro. ¿Qué amor es este? What love is this? ¿Qué amor es este? De 300 y pico páginas,
hablando en contra de ese pensamiento sectario. Y Dave Hunt lo deja claro en su introducción, donde él ha encontrado esa descalificación de parte de los calvinistas que descalifican a los que no creen igual que ellos, porque ellos recibieron una iluminación especial. Escúcheme, nadie necesita una iluminación especial para creer la Biblia. Usted necesita el Espíritu Santo y punto. Una iluminación especial me suena al grupo pentecostal, una unción especial, un bautismo en el Espíritu especial. Tengamos cuidado que son pensamientos sectarios. Mucho cuidado. Segundo, sus fundadores y seguidores terminan escribiendo sus propios libros sagrados. El año 1879, Charles Taze Russell comienza a publicar la revista La Atalaya de Sion y Heraldo de la Presencia de Cristo, cambiándole nombre, ahora se llama Despertar. Porque le cambian nombre, cuando fracasa su profecía falsa, le cambian nombre. Entre el año 1886 y 1904, Charles Taze Russell escribió 6 tomos que comenta de la Biblia. Es decir, aparte de la Biblia, escribió 6 tomos diferentes. Y quiero que sepan ustedes lo que él escribió y lo que él dijo en relación a la Biblia, en relación a los libros que él escribió. Él dice en sus comentarios y predicaciones que cualquier ser humano que lea y crea las enseñanzas de los 6 tomos que él escribió, habrá aprendido toda la Biblia y será salvo. Salvo por el conocimiento según Juan 17:3, una falsa doctrina. Habiendo llegado a la luz, pero que cualquiera que pretenda leer solo la Biblia sin estos tomos que él escribió, caerá en el oscurantismo religioso y por ende alejado de la bendición y salvación de los hombres. Es decir, para Charles Taze Russell, leer los 6 tomos que él escribió y que Dios le inspiró, es prácticamente leer la Biblia y entender todo lo que tú necesitas entender. Si tú crees lo que dicen estos 6 tomos, tú eres salvo y eres un iluminado testigo contra Jehová. Pero cualquiera que pretenda leer la Biblia sin estos libros, están en el oscurantismo religioso. Levante la mano todos los oscurantistas religiosos. A ver, y me siento orgulloso de ser del punto de vista testigo de Jehová. Me siento orgulloso del punto de vista que ellos dicen, que somos del oscurantismo religioso. Sí, pero de los testigos de Jehová, no del verdadero cristianismo. Porque la Biblia es suficiente. Entre paréntesis, los testigos contra Jehová, hasta el año 1961, tenían la misma Biblia que tú y yo. La misma. Pero debido a que estaban chocando sus doctrinas con la Biblia y con cristianos que lo confrontaban, el año 1961 cambiaron la Biblia por la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. La cambiaron. Y yo confronté mi Biblia con la nueva traducción de ellos. Y hay más de 50 versículos que descubrí que cambian la doctrina, principalmente la divinidad de Cristo y varias doctrinas principales. Porque los testigos de Jehová no creen en el infierno, no creen que Cristo es divino, no creen en la Trinidad, por lo tanto. Muchas sectas tienen libros distintos, por no decir todas.
Yo tengo 6 tomos de los adventistas, ¿ok? Donde los adventistas han escrito muchos libros aparte de la Biblia. Y son tan importantes, o quizás más importantes que la Biblia. Los reformados calvinistas usan este libro. Exposición de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Ellos le dan más importancia a este libro que a la Biblia, para que usted lo sepa. Yo he escuchado predicaciones donde ellos usan este libro, en que según la exposición de la Confesión Bautista de Fe de 1689, ellos dicen, de acuerdo a lo que dice la exposición, la Confesión Bautista de Fe sobre este punto, dice esto y esto otro, pero la Biblia dice otra cosa. Y usan este libro. No estoy diciendo que los calvinistas y los reformados, no estoy diciendo que son una secta, pero usan este libro para fundamentar sus creencias, dejando de lado la Biblia. Yo lo he estudiado personalmente y tengo autoridad en el nombre del Señor para decir que es verdad, porque tengo los escritos guardados. Tiene que tener cuidado. Yo leo solamente mi Biblia. Y si hay puntos oscuros, difíciles de entender, porque el apóstol Pedro, en la lectura que leemos, porque hay enseñanzas difíciles de entender, y Pedro lo reconoce, y Pablo lo reconoce, las cuales algunos tuercen para su propia perdición. Yo, cuando encuentro pasajes en la Biblia difíciles, veo diferentes comentarios de teólogos y saco una conclusión, pero no me aparto de la Biblia. Doy una respuesta bíblica y no doy una respuesta de lo que dice una confesión, un concilio de iglesia o un seminario tal. Porque para mí lo importante es lo que dice la Biblia y no lo que dicen ellos. Aquí yo he encontrado que ellos tienen problemas en este punto. Los mormones tienen el libro del Mormón, tan importante o más importante que la Biblia. Es decir, le añaden a la Biblia, voy a decir algo para la gloria de Dios, tenía 6 meses convertido y empecé a predicarle a todos mis amigos y varios llegaron a la iglesia, varios. Se me acercó una vez un hermano, amigo, que había llevado a la iglesia, y ese hermano Roberto López todavía persevera en la fe, aunque está en otra denominación cristiana. Me dijo, Gabriel, hay unos muchachos jóvenes que están yendo a mi casa, con camisas blancas, bien bonitos los muchachos, son rubitos, y son bien bonitos, y tienen envuelto a mi mamá, a mi papá, a mi hermano Miguel, a mi cuñada Guadalupe, y toda la familia se reúne. Ajá, no me diga. Hermano, ¿y qué día se reúnen? Tal día. Vamos para allá, vamos. Y llegué allá con mi Nuevo Testamento escondido. Y me presentaron y dijeron, bueno, este es un amigo que viene a escuchar la charla. Está bien, dijeron esta gente bonita, camisa blanca, con corbatita. Y yo me senté a escuchar. Sacaron la Biblia, como siempre, y dijeron, no sacaron la Biblia. Sacaron otros libros y comenzaron a enseñar otros libros. Y ya yo les tenía la primera X. Segundo, la enseñanza que estaban dando no tenía nada que ver con la Biblia. Cuando terminó la charla, muy bonita, yo hice algunas preguntas generales para hacerme el loco. Yo tenía como 6 meses, 7 meses recién que había entregado mi vida a Cristo. Entonces, cuando terminaron, les dije, ¿me permiten una pregunta? Mira, nosotros como católicos siempre se nos ha enseñado que la Biblia
es cosa importante. Oh, sí, dijeron ellos, nosotros también usamos la Biblia. La Biblia es importante para nosotros. Y la sacaron de la maleta que andaban trayendo. Oh, mira qué bien, ustedes tienen Biblia. ¿Me permiten verla? Y la agarré en las manos. Y cuando miré, era la misma Biblia que tenemos nosotros. La misma, la misma. Y me paré del asiento y les di una prédica a esa gente. Y la familia, toda la familia estaban escuchando. Para la gloria de Dios, uno de los mormones me preguntó, dijo, nosotros tenemos años en el mormonismo, nacimos en esto. ¿Cuánto tiempo tienes tú en el cristianismo? Yo le dije, como 6 meses. Y esto dijo, para la gloria de Dios, es increíble todo lo que sabe de Biblia en 6 meses comparado con nosotros que sabemos poco. Yo no sé qué pasó con ellos, porque yo prediqué el mensaje de salvación y en contra de esos libros que solamente hay que predicar la Biblia. La familia, Miguel se convirtió, Consuelo se convirtió, Rodolfo se convirtió, los papás en ese tiempo no se convirtieron, no sé después. Lo digo para la gloria de Dios por si acaso. Hermano, tenemos que nosotros ser sabios con esto. Las sectas nacen con un caudillo y estos caudillos usan otros libros. La ciencia cristiana, yo tengo el libro allá arriba y tengo todos los libros de los testigos de Jehová. La ciencia cristiana, aparte de la Biblia, tiene un libro que se llama Ciencia con clave en las Escrituras. Y tienen un libro adicional grandísimo, escrito por Mary Baker Eddy. Lo que pasa es que tengo un reguero ahí arriba de libros todavía que no he sacado. Ahí tengo, hermano, para que usted reconozca una secta, tiene que entender que tienen otras autoridades fuera de la Biblia. Para nosotros la única autoridad en nuestra cabeza es la Biblia. No hay nada ni nadie más. Ni siquiera el pastor, ni siquiera la congregación, ni siquiera la asociación, ni la convención bautista del año 1 antes de Cristo. Porque según los fundamentalistas, los bautistas vienen de Juan el Bautista. Ridículo y absurdo completamente. ¿No es verdad, hermano Eliezer? Ridículo y absurdo. Oh, nosotros los bautistas fundamentales venimos de Juan el Bautista. Boloni, mentira, eso es ridículo. La autoridad nuestra solamente es su libro. Por eso es que usted tiene que venir con su Biblia. Por eso es que usted tiene que abrir la Biblia cuando se le dice que le abra, para que usted vea y entienda que lo que está predicando el hombre de Dios del púlpito es exactamente lo que dice la Biblia. Y no como los mormones que la tienen guardada por si acaso y sacan sus propios libros. Primero, sus líderes y sus caudillos vienen de iglesias tradicionales cristianas. Segundo, sus líderes y sus caudillos comienzan a sacar escritos, hasta nuevos libros autoritarios sobre la Biblia. Tercero, sus fundadores con los primeros seguidores terminan quitando verdades teológicas tradicionales y añadiendo inclusive nuevas verdades doctrinales. En relación al castigo eterno, los testigos de Jehová y los adventistas no creen en un castigo eterno. No creen, uno de los dos o los dos no creen que el infierno es real. Es mentira. Permítame decirle esto. ¿Fue Jesucristo mentiroso? La Biblia dice que no se halló pecado ni engaño en su boca. Amén. Jesucristo en el Evangelio de Juan habló 6 veces del cielo.
Y según lo que yo conté, aproximadamente 14 veces del infierno. Si el infierno fuera mentira, ¿por qué Jesucristo habló no menos de 14 veces en el Evangelio de Mateo? ¿Y cómo vienen estos hijos del diablo a quitar la doctrina del castigo eterno y del fuego eterno? Cambian doctrinas. No, es que no hay que asustar a la gente, por lo menos asustándolos para que crean en Cristo. Mi esposa se convirtió en una predicación donde estaban predicando del infierno. Ella entró a la iglesia con cara de infierno y salió de la iglesia con cara de cielo hasta el día de hoy. Tengo que arreglar los problemas, hermano. Tengo que aprovechar. Pero si acaso, hay que arreglar las cositas. Entienda, si no hubiera infierno, si no hubiera castigo eterno, ¿para qué rayos vino Cristo a morir? ¿A salvarnos de qué? Usted tiene que entender que el infierno es real. Usted tiene que entender que es un fuego que nunca se apagará. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nadie sale del infierno. Es algo real. Pastor, pero yo ya vivo un infierno aquí. Sí, yo te creo que vives un infierno si tienes una cara de tribulación horrible en este momento. Y sé que estás en el infierno, pero ¿para qué quieres después de morir seguir viviendo en el infierno? ¡Queda en Cristo! ¡Sé salvo! ¡Arrepiéntete de tus pecados! Y deja que Dios cambie tu vida. En relación a la divinidad de Cristo y la Trinidad, la mayoría de las sectas niegan la divinidad de Cristo. Y si dicen que Cristo es divino, añaden otras cosas que no es correcto. Y por lo tanto, al negar la divinidad de Cristo, automáticamente se niega la Trinidad. Entre paréntesis, pastor, yo no creo en la Trinidad porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. La palabra Biblia tampoco aparece en la Biblia y tú le dices Biblia a la Sagrada Escritura. Pregunto, ¿cuántos creen que Dios es omnisciente? Levanten la mano. ¿Cuántos creen que Dios es omnipresente? ¿Cuántos creen que Dios es omnisapiente? Pregunto, ¿esas palabras aparecen en la Biblia? Pero el concepto sí. Es lo mismo con la palabra Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero el concepto sí. ¿Me entiende lo que estamos tratando de decir? Este argumento lo saqué de una predicación de Barack Coleman, donde habla de la divinidad de Cristo. Tremenda charla que da este hombre. Este hombre es un rabino judío mesiánico que cree en Cristo. ¿Ok? Se los recomiendo. Dice algunas cosas que no estamos muy de acuerdo, pero son secundarios. Pero el hombre es fundamental en lo principal, en lo que cree. Y da una cátedra de la divinidad de Cristo. ¿Por qué cree que Cristo es divino? Y ahí saqué ese argumento. Oye, yo estoy sudando aquí. ¿Ok? Yo estoy pero mojado. Mira. ¿Okay? Entonces, primero, sus fundadores provienen de grupos bíblicos, cristianos, con ortodoxia sana. Segundo, sus fundadores terminan escribiendo sus propios libros. Tercero, sus fundadores y seguidores terminan quitando verdades de la sana doctrina y añaden sus propias verdades en relación al castigo eterno, en relación a la divinidad de Cristo, en relación a la misma palabra de Dios.
¿Saben por qué sacan estos libros? ¿Saben por qué sacan estos libros? Porque no creen que la Biblia es palabra de Dios. Y tenga cuidado que hay iglesias cristianas, hay pastores que predican exactamente lo mismo. Allá en México, en Guerrero, está el pastor... no, espérate. No, espérate. Abraham, el pastor Abraham Torres. Linda iglesia que tenía antes. Y el diablo le lavó el cerebro. Tenía un local. Linda iglesia. Él está en Guamulticlán, en Guamos. Varias veces yo pasé por ahí y prediqué una linda iglesia hasta que vino el diablo y le comenzó a lavar el cerebro. Un pastor, por años misionero en esas montañas. Él comenzó a decir que la Biblia no es la palabra de Dios, solamente contiene palabra de Dios. Es decir, que algunos escritos son de Dios y otros escritos no son de Dios, son del hombre. La pregunta es, ¿quién determina cuáles escritos son de Dios y cuáles escritos son de hombre? Dependiendo de tu propio deseo y dependiendo de lo propio que tú crees. Si tú no crees del infierno, que el infierno es real, entonces todos los versículos que hablan del infierno, tú terminas diciendo, esos fueron escritos por hombres, por los jesuitas, por los católicos, por los primeros misioneros evangélicos para asustar a la gente. Y así se van engañando. Pastor Jerry, no hay iglesia en este momento, se destruyó todo. No hay iglesia. Y el hombre anda no sé por qué parte metido por ahí. En Oaxaca anda predicando. Ya, el hijo otro corrupto. El hijo otro corrupto. El hijo es otro... El hijo es otro corrupto. Yo conocí al hijo y conozco toda la historia. Un desastre. Hay iglesias cristianas que le están quitando la autoridad a la Biblia. Déjeme decirle algo. En Miami, tremendo pastor, tremendo misionero. No quiero decir el nombre, Moisés Rosario, porque no quiero ser chismoso. Ahí teníamos una familia nuestra en Miami, en Hialeah. Tremenda iglesia, tremendo edificio. Corría no sé cuántas rutas. Y el hombre ganaban almas. Ricardo Rosario, su hijo, tremenda persona. A ese pastor se le ocurrió decir que la Reina Valera 1960 estaba dañada, estaba equivocada. Los gringos, como le pagaban dinero, él fue obligado a decir que la Biblia hispana nuestra, 1960, Reina Valera, estaba dañada, equivocada y era perversa. Y dijo públicamente que era la Biblia del diablo. La familia de nuestra iglesia, el hermano Alfredo y la hermana Miriam, se fueron de allí. Le dije, váyanse de ahí. Pastor Jerry, perdieron los vehículos, perdieron el edificio, perdió la iglesia y perdió todo. Cuando tú te pones en contra de este libro, o formas una secta, o se muere la iglesia, porque tú no puedes ir en contra de este libro santo. Este libro manda. Mira que te mando que te esfuerces. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca, dice la palabra de Dios. ¿Dónde está mi Biblia? Ay, mi madre. Aquí está mi Biblia. Se me separó la Biblia, se me escondió. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Solo entonces. Mira que te mando que te esfuerces, que sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hijo mío, no te apartes de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra.
Este libro es el que manda. Este libro tiene autoridad. No puede estar, nada ni nadie puede estar arriba de este libro. No hay pastor que pueda ponerse arriba de este libro. No hay congregación que pueda estar arriba de este libro. No hay concilio, no hay ¿cómo se llama esta gente aquí? No hay concilio, no hay confesión bautista que pueda estar arriba de este libro. Este libro es bendito. Es una traducción. No es por si acaso inspiración, pero es una buena traducción. Que tendrá algunas cositas por allí, como hemos estudiado por ahí, y a veces hay una palabra que se aplica mejor, sí. Pero con este libro yo fui salvo. Con este libro tú fuiste salvo. Y si tú rechazas este libro que fuiste salvo, entonces al rechazar este libro con el cual tú fuiste salvo, entonces tú nunca fuiste salvo. Perdiste la salvación, tonto, tonta. Porque si tú crees que esto es falso, entonces la salvación que dijiste haber recibido, nunca la recibiste. A mí me emocionan estos temas apologéticos, me encantan. Recuerdo, allá donde vive, me recuerdo ahora, para que se anime un poco. Voy llegando a comer ahí donde vive la hermana Betty, Diamond con Sherman. Y hay, no sé si eran testigos de Jehová o mormones. ¿Quién recordará? Porque había algunos hermanos conmigo. Y tenían esa gente, tenían a un grupo de hispanos que los tenían envueltos allí. Y yo voy pasando con mi Biblia, llegando a comer, y veo ese grupo ahí. Y dije, hay patitas, ¿para qué te tengo? Y yo tengo mi Biblia en la mano y me paré donde ellos, empecé a escuchar y me alejé un poco y comencé a decir, amigo, esa gente son unos falsos, no creen en esto, no creen en esto, no creen en esto y no creen en esto otro. Crean la Biblia. Y comencé a predicar y todo el público que tenían esos sectarios, todo el público se acercó a mí y yo comencé a predicar el Evangelio de Cristo. Ellos me lo reunieron, yo simplemente predicando la palabra, llegaron a mí. Yo no sé cuántos fueron salvos ese día. Hermano, atrévase. Si usted cree que este libro es verdad, atrévase. Abra la boca, no la cierre. Tengo mucha historia. Usted sabe que yo soy un poquito loco. En relación al castigo eterno, en relación a la divinidad y Trinidad, en relación a la misma palabra de Dios, en relación a eventos proféticos. Y con esto vamos a ir terminando. Vamos a ver profecías. 1843, 1844. William Miller, el que les mencioné tiempo atrás, que del movimiento millerista de Miller nacieron los adventistas y los testigos contra Jehová. William Miller, fundador del movimiento adventista, que bueno, luego se convirtieron en adventista, del cual se desprenden religiones como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y también los testigos de Jehová, anunció el mundo para el año 1843, basado en el estudio de la profecía de Daniel 8:14 de la Biblia. Tras fallar, sus seguidores refinaron la fecha para el 22 de octubre del año 1844, pero nada ocurrió. Circularon muchas versiones sobre el fin del mundo por la llegada del nuevo milenio, como la de los adventistas y también Nostradamus. ¿Okay? Los testigos de Jehová que aseguraron que la fecha del Apocalipsis era en 1971, después dijeron que era en 1984 y dijeron que el Apocalipsis finalmente se cumpliría el año 2000. Ninguna fecha se cumplió. La batalla del gran día del Dios Todopoderoso, la cual terminará en el año 1914 con el derrocamiento completo de los gobiernos del mundo de la presente era. Ya ha comenzado, dijeron los testigos, nada sucedió. No vemos ninguna razón para cambiar la fecha, ni podríamos cambiarla si quisiéramos. Nosotros creemos que estas fechas Dios nos las dio
y las muestra en su palabra. Pero tengan en mente que el fin del año 1914 no es la fecha para el comienzo, sino para el fin del tiempo de la tribulación. La batalla del gran día del Dios Todopoderoso, la cual terminará el año 1915 con el derrocamiento completo del gobierno presente. El año 1918 Dios destruirá todas las iglesias en su totalidad y a los miembros de las iglesias por millones. ¿Será que cualquiera que escape volverá a los trabajos del pastor Russell para aprender el verdadero significado y van a ser testigos oculares de la caída del cristianismo? Ellen G. White, en uno de sus escritos, Ellen G. White, la fundadora, la profeta, la fundadora, en uno de sus escritos dijo, ustedes van a ver cómo el gobierno de esa mujer, Pastor Jerry, Ellen G. White odiaba al gobierno de los Estados Unidos. Dijo, pero barbaridades del gobierno de aquel entonces de los Estados Unidos. Y también dijo barbaridades en contra de todas las iglesias cristianas existentes. Y esa mujer dijo, quiero que sepan, y profetizó esto, como muchas mentiras más, dijo, quiero que sepan que de aquí a poco el gobierno va a obligar a todo el país a cerrar todo el comercio y todos los trabajos el día domingo, porque todas las iglesias adoran a la bestia. Y el día domingo es el día de la bestia. Y esa mujer profetizó que de ahí a poco el gobierno de los Estados Unidos iban a decretar oficialmente el domingo como un domingo religioso. Nadie podía trabajar, nadie podía comprar, nadie podía vender, todos tienen que congregarse. Esa profecía fracasó. Porque por el contrario, hoy cada día más abren el día domingo en aquellos lugares donde un día no lo abrían. La Biblia dice que todo aquel profeta que presuntuosamente hable en nombre de Dios y si no se cumple lo que prometió, ese profeta tiene que ser muerto, porque es un falso profeta. A la tarde vamos a seguir con los otros puntos, pero voy a terminar con el último punto, secta desde el punto de vista práctico. Cualquier grupo que dice, si tú no perteneces a nuestra iglesia, si tú no perteneces a nuestro grupo, tú no te vas a salvar y tú no eres salvo. Esa es la práctica. Los adventistas son los únicos que van a ser salvos. Los testigos de Jehová son los únicos que van a ser salvos. Los mormones son los únicos que van a ser salvos. Y otro grupo de sectas más que se creen los únicos que pueden, los iluminados, y se creen los únicos escogidos. Van a haber sorpresas en el cielo. Yo no soy salvo por pertenecer a una iglesia o a una religión. Soy salvo por creer en Cristo. Puesto en pie. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos enseña y nos permite visualizar y entender a grosso modo lo que es propiamente tal una secta. Y ayúdanos a hallar sabiduría en esto. Que podamos aprender de la Biblia. Que podamos aprender de ti, oh Dios amado, para que nuestra vida crezca en gracia para con usted y para con los hombres. Bendice tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Señor le bendiga.